Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Melanie Melo y junto con mi compañera Lois Debutó le vamos a estar hablando sobre el sistema esquelético y el sistema muscular. El sistema muscular es uno de los sistemas más fascinantes y dinámicos del cuerpo humano, proporcionando no solo la capacidad de movimiento, sino también contribuyendo en aspectos vitales como lo son la circulación sanguínea, la regulación de temperatura corporal. En este trabajo vamos a estar hablando sobre cuántos músculos tenemos en nuestro cuerpo, algunas de sus características, qué ciencia estudia el sistema muscular, cuáles son los tipos de músculos que existen en nuestro sistema muscular. También que los músculos esqueléticos son los más evidentes y conocidos ya que están directamente relacionados con el movimiento voluntario del cuerpo. También vamos a ver que el sistema muscular no solo es movimiento, sino también contracción y relajación. También vamos a estar tocando puntos sobre lo que son su estructura y las propiedades del sistema muscular. Y por último, puedo llegar a decir que el sistema muscular es una red compleja y dinámica que permite que el cuerpo humano realice una alta gama de funciones y su salud y funcionamiento adecuado son fundamentales para mantener un estilo de vida activo y saludable. El sistema esquelético, también conocido como sistema óseo, cumple un papel crucial en la estructura física de nuestro cuerpo y también en la de otros vertebrados. Este desempeña una función muy importante, no solo a nivel físico, sino que también en nuestra locomoción, en la protección de los órganos vitales y en la producción de las células sanguíneas. El sistema esquelético da soporte, da movimiento, da estructura y forma una parte fundamental en nuestro cuerpo, ya que va desde estar de pie hasta poder proteger órganos como el corazón o el cerebro. El ser humano promedio cuenta con un total de 206 a 208 huesos. Esto también depende mucho de la genética y la situación de la persona. Existen muchas maneras de clasificar a los huesos y al esqueleto en general. Los huesos se suelen clasificar por su forma. Están los huesos largos, como por ejemplo el fémur o el húmero. También están los huesos cortos, como lo son los carpianos, los huesos sesamoideos o irregulares, como la rótula, que son aquellos que son difíciles de clasificar por su aspecto físico. Y también tenemos los huesos planos, como pueden ser los del cráneo o el esternón, que los caracteriza el ser plano. Además, el esqueleto en general se clasifica en dos grandes partes, esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial está compuesto por el cerebro, el cuello y aquellos huesos que se encuentran en nuestro tronco, como pueden ser las vértebras y las costillas. Mientras que el esqueleto apendicular está compuesto por las extremidades superiores y aquello relacionado con ellas, que sería la cintura escapular, y las extremidades inferiores y lo relacionado con ellas, como son la cintura pélvica. Los huesos de la cabeza y de la cara. Los huesos de la cabeza son un conjunto de huesos planos cuya función es proteger a nuestro cerebro. Estos se clasifican en cuatro huesos impares y dos huesos pares. Los cuatro huesos impares son el hueso occipital, el hueso frontal, el hueso etmoideo y el hueso esfermoides. Mientras que los dos pares son los huesos parietales y los huesos temporales. Los huesos de la cara están conformados por 14 huesos. Estos tienen la función de contribuir en lo que es la estructura de nuestra cara y también en la expresión facial. Se conforman de 6 huesos pares y 2 huesos impares. Los huesos pares son los nasales, los lagrimales, los cigomáticos, maxilares superiores, los palatinos y los huesos, los cornetes. Mientras que los impares son el vómer y la mandíbula, huesos de la columna vertebral. La columna vertebral es el soporte de nuestra postura y nos mantiene erguidos. Esta se clasifica en 5 secciones. Primero tenemos las vértebras cervicales, que van de la C1 a la C7. La primera recibe el nombre de atlas, que nos permite mirar de arriba hacia abajo, mientras que la segunda, axis, nos permite mirar de izquierda a derecha. El segundo grupo son las vértebras torácicas, las cuales se diferencian del resto de las vértebras. Van de la T1 a la T12 y estas presentan unas facetas costales, las cuales les permiten adherirse a las costillas. Que vértebras lumbares van debajo de la parte torácica de nuestro cuerpo y se caracterizan por soportar una gran cantidad de peso. Estas van desde la L1 a la L5. Las sacras no tienen articulaciones entre ellas,
Estas van de la S1 a la S5. Se ubican en la parte más baja de nuestro cuerpo y están fundidas, formando así entonces el hueso sacro. Y por último tenemos a las coxales, las cuales conforman el coxis y van de la CO1 a la CO4. Los huesos del tórax. Los huesos del tórax están conformados primero por 24 costillas, las cuales se ubican en pares. Van sujetas desde la parte de atrás por las vértebras y por delante con el esternón. 20 de esos, las 20 primeras se encuentran sujetas al esternón, mientras que los últimos dos pares, es decir, los pares 11 y 12, no se encuentran sujetos a ellos, por lo que se les llama costillas flotantes. También está el esternón, el cual está dividido en el manubrio, el cuerpo y abajo el apéndice cifoides. Y él está también en la parte superior del tórax. Por la parte de adelante tenemos la clavícula y por la parte de atrás tenemos el omóplato. Las extremidades superiores. Cada extremidad está formada por un total de 30 huesos, los cuales se clasifican en 4 secciones. Primero tenemos la cintura escapular, que fue la que mencioné anteriormente, que está compuesta por una clavícula y un omóplato. También está el brazo, compuesto por el húmero, el antebrazo, compuesto por el cúbito y el radio, y la mano, que está compuesta primero por los huesos carpianos, luego en la parte media por los huesos metacarpianos y los dedos, que son las falanges. Las extremidades inferiores están compuestas por 31 huesos cada uno. Primero comenzamos por la cintura pélvica, que está compuesta por los huesos del coxis, que a su vez se funden y se forman dos pubis, dos iliones y dos isquiones. Después, más abajo, viene el muslo, que está compuesto por el fémur, la rodilla por la rótula, la pierna por la tibia y el peroné, y los pies, que están compuestos por los tarsos, metatarsos y las falanges. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melanie Melo y yo le voy a estar hablando sobre el sistema muscular. El sistema muscular es un conjunto de tejido que se encuentra en el cuerpo humano. Lo estudia la miología. Mio significa músculo y logía significa estudio, por lo tanto sería estudio de los músculos. Tenemos alrededor de 650 músculos, en algunos libros puede llegar a 840, pero aquí vamos a hablar sobre 650. El color de los músculos, una característica de ellos, es que es rojo y su función es la contracción y la relajación. Muchas veces pensamos que es el movimiento, no siempre lo es más contracción y relajación. Y un ejemplo de ello es cuando una mujer está en labor de parto. El útero se contrae para expulsar al bebé y luego se relaja. Y que es como lo conocemos como las contracciones. Y es porque el músculo está haciendo o está trabajando para expulsar al bebé contrayéndose. El sistema muscular se divide en músculo liso, músculo estriado esquelético y el músculo estriado cardíaco. El músculo liso, como su nombre lo dice, no presenta líneas, no presenta estrías, sino que es liso. Los investigadores, cuando estaban viendo, cortaron un pedazo de tejido y observaron que este músculo en particular no presentaba líneas, sino que era liso, y lo podemos encontrar en los órganos internos de nuestro cuerpo, como el intestino delgado, el útero, la vejiga, el páncreas. Y luego tenemos el músculo estriado esquelético. El músculo estriado esquelético, como su nombre lo dice, estriado, pensamos en estrías, y sí, presenta líneas, como podemos observar en la imagen, y esquelético es porque está en la mayor parte del cuerpo. Igualmente, los investigadores cortaron un pedazo de tejido, observaron en el microscopio y vieron que este presentaba líneas o estrías. Luego tenemos el músculo estriado cardíaco. El músculo estriado cardíaco lo podemos encontrar en el corazón, como su nombre lo dice, cardíaco, y estriado, como había dicho, también presenta líneas, pero no solamente podemos encontrarlo en el corazón, sino también en los grandes vasos del corazón, como lo son en la vena, en la arteria aorta, en las venas pulmonares y en la vena cava superior y en la vena cava inferior. El sistema muscular también presenta propiedades, estructuras y formas. En las propiedades tenemos la excitabilidad, la contractilidad, la elasticidad y la extensibilidad.
En la excitabilidad es la capacidad que tiene el músculo em, de recibir señales eléctricas y poder responder a ella. Luego tenemos la contractibilidad muscular, es la capacidad que tienen los músculos de contraerse generando una fuerza que vence una resistencia y produce un tipo de contracción. Luego tenemos la extensibilidad, que es la capacidad que tiene un músculo para alargarse sin dañarse cuando se somete a una fuerza de estiramiento pasivo. Y por último tenemos la elasticidad, que es la capacidad que tiene el músculo de alargarse y volver a su forma normal sin sufrir daño. La estructura del músculo estriado esquelético es el endomicio, el perimicio y el epimicio. Las formas tenemos el fusiforme, el paralelo, el triangular, el unipeniforme, el bipeniforme y el multipeniforme. Y por último tenemos el circular. Bien, vamos a hablar sobre el endomicio. El endomicio es la primera imagen que podemos observar a la mano izquierda, de color verde. El endomicio es una cubierta delgada de tejido conjuntivo que rodea la fibra muscular eh, y crea un espacio para que los capilares sanguíneos y las fibras nerviosas rodeen en su totalidad a las fibras musculares y estas permiten o aseguran que ninguna célula quede sin nutrición y sin estimulación. Luego seguimos con el perimicio. El perimicio se trata sobre un tejido conjuntivo un poco más grueso que envuelve las fibras musculares y se en haces llamados fascículos. Luego seguimos con el epimicio. El epimicio se trata de una vaina fibrosa que rodea todo el músculo en una superficie exterior. Se extiende hasta la fascia. Y en la interna presenta proyecciones entre los fascículos para formar el perimicio. Tenemos ahora qué es la fascia. La fascia es una hoja de tejido conjuntivo que separa a los músculos o grupos entre sí y del tejido subcutáneo. Vamos a hablar sobre las formas de los músculos. Nosotros mencionamos que habían los fusiformes, los paralelos, los triangulares, los peniformes, los unipeniformes, los bipeniformes, los multipeniformes y los circulares. En la imagen podemos observar la primera, a mano izquierda, tenemos los músculos fusiformes. Estos son gruesos en la parte media y en los extremos es puntiagudo. Luego le siguen los músculos paralelos. Estos tienen un ancho muy uniforme y cuentan con fascículos paralelos. Luego le siguen los músculos triangulares, que son anchos en forma de abanico en un extremo y más estrechos en el otro. Perdón. Bueno, seguimos con los músculos peniformes. Peni significa pluma. Esto quiere decir que estos músculos tienen forma de plumas. Y sus fascículos se insertan de manera oblicua en un tendón que recorre el largo del músculo. Luego sigue, ese tiene, eh, se divide en unipeniforme, bipeniforme y multipeniforme. Unipeniforme, uni es de uno, bipeniforme es de dos, multi es de muchos. Por último tenemos el músculo circular. Estos forman anillos alrededor de ciertas aberturas del cuerpo y en ese tenemos el ejemplo de el músculo orbital del ojo. Los músculos también tienen, el sistema muscular también tiene un origen, una acción, una inserción y una inervación. El origen es lo que generalmente no se contrae, más bien es fijo. Los músculos
Tienen origen en huesos, piel, mucosas, aponeurosis y sinovial. No siempre tienen su origen en un hueso, pueden ser también en las que ya he mencionado. La acción del músculo tenemos los agonistas, los sinergistas, el antagonista y el fijador. El agonista es donde se produce la mayor parte de la fuerza durante una acción articular particular. Luego le siguen los sinergistas. Los sinergistas es un músculo que ayuda al músculo principal, en este caso el agonista, en tanto dos o más sinergistas que actúan sobre una articulación y pueden producir una potencia mucho más fuerte que la de un músculo grande. Luego tenemos un antagonista. Cuando pensamos en antagonista, pensamos en un cuento, algo como que se opone, un malo. Bueno, asimismo, un antagonista en los músculos es un músculo que se opone al principal, aunque en algunos casos se relaja y permite o le da el control casi por completo sobre una acción. Luego tenemos un fijador. El fijador es un músculo que evita que el hueso se mueva. Fijar un hueso significa mantenerlo firme y permitir que otro músculo adjunto jale algo más. Los músculos también tienen una inserción. La inserción significa el sitio de unión. También tienen una inervación. Esto quiere decir que los nervios transmiten impulso a los músculos. También podemos observar que los músculos tienen una función muscular, movimiento activo, producción de calor, postura corporal. Esto quiere decir que ayudan a la postura corporal. Almacenan proteínas y glucógenos y también transporte de sustancias. En los músculos hay músculos superficiales, músculos cutáneos, músculos profundos y la fascia. Los músculos superficiales son aquellos músculos que están más cerca de la piel y son los que dan forma al cuerpo. Los músculos subcutáneos son aquellos que están por debajo de la piel o que se unen a la piel. Y tenemos los músculos profundos, que son aquellos que están en la profundidad de nuestro cuerpo. Esto quiere decir los órganos. Y la fascia hay dos tipos: la fascia superficial y la fascia profunda. La fascia es un conjunto o una cubierta de tejido conectivo transparente. Esa es la fascia profunda. Y la fascia superficial es la grasa. Muy bien, ahora le voy a estar hablando sobre los músculos de la cabeza y cuello. Este es en vista anterior. El primer músculo que podemos encontrar es el frontal. El frontal tiene su inserción en el tejido subcutáneo de la ceja. Sí. Como yo había dicho anteriormente, existen músculos cutáneos, que eso quiere decir que están debajo de la piel. Luego tenemos el orbicular del ojo. Como también había dicho, este tiene forma circular. Y el músculo orbital del ojo tiene su inserción en el párpado superior e inferior y en la piel alrededor del margen de la órbita. Luego tenemos el elevador del labio superior, que como podemos ver ahí, lo marca, y tiene su inserción en el párpado superior. Luego le seguimos con el corrugador superciliar. El corrugador superciliar tiene la inserción en la piel de la ceja. Luego seguimos con el nasal. Podemos observar en la imagen el nasal. Y el nasal tiene su inserción en el puente y cartílagos alares de la nariz. El orbicular de la boca es este que está aquí. Bueno, lo marca en la imagen donde está. El orbicular de la boca tiene su inserción en la submucosa y en la dermis de los labios. Luego le sigue el elevador del labio superior. Aquí lo podemos observar, el elevador del labio superior. Y este tiene su inserción en el músculo de las
comisura de los labios. Luego tenemos el elevador del ángulo de la boca, que es este que está por acá. El elevador del ángulo de la boca tiene su inserción en la comisura superolateral de los labios. Luego tenemos el cigomático menor. Este tiene la inserción en el músculo de los labios, del labio superior. El risorio tiene su inserción en el modiolo. Luego le sigue el depresor del ángulo de la boca. Este tiene su inserción en la piel y mucosa del labio inferior. Seguimos con el mentoniano. El mentoniano tiene su inserción en la piel de la barbilla, en la protuberancia del mentón. Seguimos con el bucinador. El bucinador es orbicular, tiene su inserción en el orbicular del ojo y en la submucosa de las mejillas y los labios. Tenemos el platisma. El platisma tiene su inserción en la mandíbula, piel del tejido subcutáneo de la parte inferior de la cara. Vista lateral del músculo de cabeza y cuello. El primero tenemos el temporal. El temporal lo podemos observar aquí. Su inserción es en la apófisis coronoide y borde anterior de la rama mandibular. Luego tenemos el occipital. El occipital, su inserción es en la galea aponeurótica. Seguimos con el macetero. El macetero tiene su inserción en la superficie lateral de las ramas y el ángulo mandibular. Luego tenemos el esternocleidomastoideo, que es parte del cuello. Tiene su inserción en el apófisis mastoides, mitad lateral de la línea de la nuca. Luego le sigue el elevador de la escápula, como podemos observar ahí. El elevador de la escápula tiene su inserción en la postura medial de la faringe y base del hueso occipital. Luego tenemos el constrictor faringeo inferior y este tiene su inserción en vista lateral de los músculos de cabeza y cuello. Empezamos con el temporal, el cual podemos encontrar aquí. Su inserción es en el apófisis caroides y borde anterior de la rama mandibular. Luego le sigue el occipital, podemos observar. Tiene su inserción en la galea aponeurótica. Seguimos con el macetero. Este tiene su inserción en la superficie lateral de las ramas y el ángulo mandibular. El esternocleidomastoideo su inserción está en el apófisis mastoides, en mitad lateral de la línea de la nuca. Seguimos con el elevador de la escápula. Este tiene su inserción en la superficie posterior del borde medial y la escápula, luego tenemos el constrictor faringeo inferior. Este tiene su inserción en la costura medial de la faringe, base del hueso occipital. Seguimos con el tiroideo. Este tiene su inserción en el hioides, al igual que el homoideo y el esternoioideo. Bien, seguimos con los músculos de la masticación y la deglución. Tenemos el temporal, su inserción es en la apófisis coronoides y borde anterior de la rama mandibular. Tenemos el macetero, su inserción es en la superficie lateral de las ramas y el ángulo mandibular. Luego seguimos con el pterygoideo medio, su inserción es en la superficie medial de la rama y el ángulo de la mandíbula. Seguimos con el pterygoideo lateral, su inserción es en el cuello de la mandíbula, justo debajo del cóndilo, disco articular y cápsula de la anterior temporomandibular. Seguimos con los músculos del cuello. Ahora tenemos el esternocleidomastoideo, tiene su inserción en el apófisis
mastoides, mitad lateral de la línea de la nuca. Tenemos los escalenos anterior, medio y posterior. Su inserción es en la costilla 1 y 2. Luego seguimos con el trapecio. Tiene su inserción en el acromión y la espina de la escápula. Tercio lateral de la clavícula. Tenemos el esplenius de la cabeza y cervical, que tiene su inserción en el apófisis, mastoides y hueso occipital apenas inferior a la línea superior de la nuca. Vértebras cervicales C1 a C2 o C3. Tenemos los espinos de la cabeza y cervical. Su inserción es en el hueso occipital entre las líneas de la nuca, el apófisis, espinosas de las vértebras C2 a la C5. Tenemos el digástrico, su inserción es en el hioides mediante el swing de la fascia. Tenemos el genioideo, su inserción es en el hioides, igual que el milohioideo y el estiloioideo. Todos tienen la inserción en la hioides. Tenemos el homoioideo, que también tiene su inserción en el hioides, el esternoioideo, el tiroionoideo también tiene su inserción en la hioides. Tenemos el esternotiroideo. Este tiene su inserción en el cartílago tiroideo de la laringe. Y tenemos los constrictores faringeos, que tienen su inserción en la costura medial de la faringe, base del hueso occipital. Los músculos del piso pélvico. El piso pélvico contiene el compartimiento del espacio perineal superficial. Este cuenta con el isquiadernoso, el cual su acción es mantener la erección del clítoris y del pene mediante la compresión de las estructuras profundas del origen y también forzar la entrada de la sangre por el cuerpo. Sus puntos de inserciones entonces serían las estructuras que envuelven a los genitales. Y después tenemos el bulbo esponjoso, el cual se encarga de expeler o eliminar la orina residual una vez que se haya vaciado la vejiga. Y también con esto contribuye a lo que es la erección del pene y del clítoris. Sus puntos de inserción serían en el hombre, que envuelve la raíz del pene, y en las mujeres la cima del Después está el compartimento medio, que cuenta con el esfínter uretral externo, que es la parte donde se aloja el origen antes de que sea expulsado por el tracto. Por lo tanto, su inserción sería en el orificio cerebral anoveno. Después está el comprensor medio, el cual solo se presenta en las mujeres, y el punto de inserción es el derecho, que está alrededor de la oreja. Y por último, el esfínter anal externo, el cual retiene las heces en el brazo hasta que sea integrada de manera voluntaria. Sus puntos de inserción es todo el conducto y el rectángulo. Por último, el diafragma pélvico, el cual cuenta con el elevador del ano. Este se encarga de comprimir el conducto anal a la vez de reforzar los conjuntos anales externos y el uretral, además de conocimiento para la vejiga y la de las heces. Su punto de inserción entonces sería las paredes de la vejiga, de la uretra y también el además de reforzos. Y los textos van a servir como apoyo para poder músculos que actúan sobre la extremidad inferior. Primero, los músculos de la cadera. Están los músculos anteriores de la cadera, los cuales son el músculo ilíaco, el cual tiene la acción de mantener el tronco fijo cuando se flexiona el muslo, o viceversa, mantener el muslo fijo cuando se flexiona el tronco. Este nos sirve cuando nos levantamos de la cama, cuando realizamos algún movimiento en el que inclinemos el tronco, y mantiene el equilibrio cuando estamos sentados. Su inserción es cerca de la diáfisis femoral y en el trocánter menor. También está el psoas, el cual tiene la misma acción que el ilíaco y también el mismo punto de inserción. Ahora están aquellos músculos de la parte lateral y posterior de la cadera. Primero está el tensor de la fascia lata, cuya acción es extender la rodilla. También gira la tibia en sentido lateral. Está la abducción y rotación del fémur. Cuando se está de pie, apoya la pelvis sobre la cabeza femoral y los cóndilos a través sobre la tibia.
Su inserción sería el cóndilo lateral de la tibia a través del tracto iliotibial. En segundo tenemos el glúteo mayor. El glúteo mayor extiende el muslo de la cadera cuando subimos una escalera, también cuando corremos o cuando saltamos. También está que abduce el tronco, eleva el tronco después de encorvarse, evita que el tronco se vaya hacia adelante al caminar o correr y ayuda a estabilizar el fémur sobre la tibia. El glúteo medio y menor. El glúteo medio y menor tienen la acción de que abducen el muslo y lo giran en sentido medial. Además, que durante la caminata desplaza el tronco de una extremidad hacia la otra. Su punto de inserción sería el trocánter mayor del fémur. Ahora tenemos los músculos que componen a los rotadores laterales. Primero está el fémur superior, cuya acción es girar el muslo en un sentido lateral cuando se encuentra extendido, además de que abduce el muslo cuando está flexionado y en ocasiones está ausente. Su punto de inserción sería el trocánter mayor del fémur. Después tenemos el obturador externo, cuya acción no está lo suficientemente clara, ya que se considera de que gira también el muslo en un sentido medial. Y su punto de inserción sería el fémur entre la cabeza y el trocánter mayor. El obturador interno, que de igual manera su función como la del anterior no se comprende bien y se piensa que gira en sentido lateral, lo extendido y que abduce el colectivo. Su punto de inserción sería el trocánter mayor del fémur. El pivot, su acción es la de girar el muslo en sentido lateral cuando este se encuentra flexionado, además de que abduce el muslo flexionado. Su punto de inserción de igual manera es el trocánter mayor del fémur. El cuadrado lateral, por último, su punto de inserción es diferente, ya que sería la cresta intertrocantérica del fémur. Y su acción es también la de girar el muslo en sentido lateral. Los compartimientos mediales o abductores del muslo. Primero tenemos el abductor menor, cuya función es abducir el muslo, y su punto de inserción sería entonces la línea áspera y espiral del fémur. Después tenemos el abductor largo, que abduce el muslo, pero también lo gira en sentido lateral, además de flexionar el muslo en la cadera. Su punto de inserción también sería la línea áspera del fémur. En la abducción mayor, que también abduce el muslo, y este lo va a rotar en un sentido medial, extiende el muslo de la cadera, es decir, lo contrario a el largo. Su punto de inserción es la línea áspera, la tuberosidad glútea y la línea supracondílea medial del fémur. El recto interno, cuya acción sería flexionar la tibia de la rodilla y la gira en sentido medial. Su punto de inserción sería la superficie medial de la tibia junto el punto bajo del cóndilo. Los siguientes músculos que voy a mencionar también forman parte de lo que es la masa del muslo, ya que también entran en contacto con las articulaciones de la rodilla. Sin embargo, estos también interfieren, además de la rodilla, con las de la cadera, por lo que producen un movimiento en ambas partes, es decir, el fémur, la tibia y el peroné. El compartimiento anterior del fémur, es decir, los extensores. Primero tenemos el cuádriceps femoral, cuya acción es extender la rodilla, además de formar parte del resto de acciones de los otros músculos. Sus puntos de inserción serían la rótula, la tuberosidad tibial y también el cóndilo lateral y medial de la tibia. El recto femoral también extiende la rodilla y flexiona el muslo en la cadera, además de flexionar el tronco en la cadera si el músculo está fijo. Sus puntos de inserción serían iguales a los del cuádriceps femoral. El vasto lateral tiene la misma función de extender la rodilla y también retiene la rótula. Su punto de inserción es el mismo que el cuádriceps femoral. El vasto medial. El vasto medial tiene la misma acción que el vasto lateral y su punto de inserción sería el mismo del cuádriceps femoral. El vasto intermedio también extiende la rodilla y su inserción sería la misma de la del cuádriceps femoral. Y el sartorio, este va a ayudar en la flexión de la rodilla y la cadera, cuando se sienta o cuando se escala. Su punto de inserción entonces es la superficie medial del extremo proximal de la tibia. Compartimiento posterior de la pierna. En esta parte se encuentra el músculo popliteo. Su acción es la de girar la tibia en sentido medial sobre el fémur si esta se encuentra fija, o
girar el fémur en sentido lateral cuando la tibia se encuentra fija. También desbloquea la rodilla para permitir la flexión y evita que se dé una dislocación en el fémur cuando se está en posición de cuclillas. Su punto de inserción es la superficie posterior de la tibia superior. Compartimiento anterior de la pierna, es decir, los extensores. Primero está el tercer peroneo, cuya acción es que dorsiflexiona e invierte el pie, además de que ayuda a los dedos del pie a despegarse cuando se inclinan hacia adelante. Su punto de inserción es el quinto metatarso. También está el extensor largo de los dedos, cuya acción es la de extender los dedos del pie, además de que dorsiflexiona el pie y tensa la aponeurosis plantar. Su punto de inserción son las falanges medias y también las distales de la segunda a la quinta. El extensor largo del dedo corto extiende el dedo corto y también dorsiflexiona el pie. Su punto de inserción es la falange distal primera. Por último está la tibial anterior, cuya acción es que dorsiflexiona e invierte el pie y también soporta la inclinación del cuerpo cuando éste se va hacia atrás, además de dar soporte al arco longitudinal de nuestro pie. Su punto de inserción es el metatarso cuneiforme medial primero, compartimiento posterior de la pierna, es decir, los flexores, pero este es el grupo superficial. Primero está el gemelo, cuya acción es la flexión plantar del pie. Flexiona la rodilla y también está activo durante las caminatas, las carreras y los saltos. Su punto de inserción sería el calcáneo. El sóleo, su acción es la flexión plantar del pie también, además de que estabiliza la pierna sobre el tobillo cuando una persona se encuentra de pie. Su punto de inserción, al igual que el gemelo, es el calcáneo. Ahora el grupo profundo del compartimiento posterior de la pierna, es decir, los flexores. Primero, el flexor largo de los dedos. Este se encarga de flexionar los dedos del segundo al quinto, mientras que levanta el pie del piso, además de que estabiliza las cabezas de los metatarsos. Su punto de inserción serían los falanges distales del segundo al quinto. Ahora, el flexor largo del dedo gordo realiza la misma acción que la del resto de dedos, solamente que orientado hacia el dedo gordo. Su punto de inserción entonces sería la falange distal primera. Y por último, la tibial posterior, que esta invierte el pie y puede ayudar en la flexión plantar fuerte, además de tener un control en la pronación del pie. Su punto de inserción es la navicular, la cuneiforme medial y los metatarsos del segundo al quinto. El compartimiento lateral de la pierna, es decir, los peroneos. Se encuentra el peroneo largo y el peroneo corto. Estos dos tienen la misma acción y esta es la de mantener la concavidad del pie y también ser un apoyo para los dedos durante su despegue. El punto de inserción del peroneo corto es la base del metatarso quinto, mientras que el punto de inserción del peroneo largo es el cuneiforme medial, es decir, el metatarso primero. Ahora, el aspecto dorsal del pie, es decir, la parte superior, sería el extensor corto de los dedos, cuya acción es extender la falange proximal primera y todas las falanges de los dedos del segundo al quinto. Sus puntos de inserciones son la falange proximal primera, el tendón del extensor largo de los dedos a las falanges mediales y las distales de la segunda a la quinta. La capa ventral primera, es decir, la más superficial. Esta cuenta con el flexor corto de los dedos y es que flexiona y da soporte al arco del pie desde los dedos segundo hasta el quinto. Su punto de inserción serían entonces las falanges medias, segunda hasta la quinta. El abductor del dedo medio flexiona y abduce solamente el dedo medio, además de dar soporte al arco del pie. Su punto de inserción es la falange proximal quinta. El abductor del dedo gordo abduce el dedo gordo, además de dar soporte para el arco del pie. Su punto de inserción entonces sería la falange proximal primero. Ahora está la capa ventral segunda. Primero cuenta con el cuadrado plantar, cuya acción es, igual que el flexor largo del dedo, flexionar los dedos del segundo al quinto. Sus puntos de inserción entonces son las falanges de la segunda a la quinta. Los cuatro músculos lumbricales, su acción es la de flexionar entonces las falanges de la segunda a la quinta. Por lo tanto, sus puntos de inserción también son las falanges proximales de la segunda a la quinta. La capa ventral tercera tiene al flexor corto del dedo pequeño que se encarga de flexionar el dedo pequeño y su punto de inserción va a ser el dedo pequeño, o sea, la falange proximal quinta.
También está el flexor corto del dedo gordo, el cual se encarga de flexionar el dedo gordo y su punto de inserción va a ser entonces la falange primera. Y el abductor del dedo gordo, que abduce el dedo gordo, y su punto de inserción va a ser entonces la falange primera también. Por último está la capa ventral, o sea, la más profunda. Esta cuenta con los 4 músculos interóseos dorsales, los cuales tienen como punto de acción el abducir los dedos desde la segunda hasta la cuarta falange. Y su punto de inserción entonces van a ser las falanges proximales de la segunda a la cuarta. Y por último, los 3 músculos interóseos plantares, los cuales se encargan de abducir los dedos, entonces desde la segunda falange hasta la cuarta. Por lo tanto, sus puntos de inserción son las falanges proximales de la segunda a la cuarta. Ahora tenemos los músculos de la pared abdominal anterior. Tenemos el abdominal oblicuo externo y su inserción es en la mitad anterior de la cresta ilíaca, sínfisis y margen superior del pubis. Tenemos el abdominal oblicuo interno, su inserción es en las costillas 10 a la 12, costillas costales 7 y 19 pubis. Tenemos el abdominal transverso, su inserción es en la línea alba, pubis, aponeurosis del oblicuo interno. Tenemos el recto abdominal, su inserción es en el apófisis sifoides, cartílagos costales 5 a 7. Seguimos con los músculos de la espalda. Tenemos el erector de la columna. Su inserción es en el apófisis mastoides, vértebras cervicales y torácicas, todas las costillas. Tenemos el semiespinoso torácico. Su inserción es en la vértebra de C6 a T4. También tenemos el cuadrado lumbar. Tiene su inserción en las costillas 12, vértebra L1 a L4. Tenemos los transverso espinosos, su inserción es en la lámina y apófisis espinosas de las vértebras superiores a su origen. Continuamos con los músculos que actúan sobre el hombro. Tenemos el pectoral menor, su inserción es en el apófisis caracoides de la escápula. Tenemos el serrato anterior, su inserción es en el borde medial de la escápula. Luego tenemos el trapecio, que su inserción es en el acromión y espina de la escápula, tercio lateral de la clavícula. Tenemos el elevador de la escápula, que su inserción es en el ángulo superior al borde medial de la escápula. El romboides menor, su inserción es en el borde medial de la escápula. Tenemos el romboide mayor, que su inserción es en el borde medial de la escápula también. También tenemos el pectoral mayor, que su inserción es en el labio lateral del surco intertubecular del húmero. Tenemos el dorsal ancho, su inserción es en el piso del surco intertubecular del húmero. Tenemos el deltoides, que su inserción es en la tuberosidad del húmero. El redondo mayor, que su inserción es en el labio medial del surco intertubercular del húmero. Y tenemos el coracobraquial, que su inserción es en el aspecto medial de la diáfisis del húmero. Continuamos con los músculos que actúan sobre el brazo. Tenemos el supraespinoso, que su inserción es en el troquíter, igual que el infraespinoso. Tenemos el redondo mayor, que su inserción es en el troquíter, superficie posterior de la cápsula articular. El subescapular, que su inserción es igual que el redondo menor, es en el troquíter, superficie anterior de la cápsula articular. Tenemos el braquial, su inserción es en el apófisis coronoide y tuberosidad cubital. El bíceps braquial, que su inserción es en la tuberosidad radial, fascia del antebrazo. Tenemos el tríceps braquial, su inserción es en el olecranon de la fascia del antebrazo. Tenemos el supinador largo, su inserción es en la superficie lateral del radio, cerca de la apófisis estiloides. Tenemos el aconeo, que su inserción es en
lecranón y superficie posterior del cúbito. Tenemos el pronador cuadrado, su inserción es en la superficie anterior del radio distal, seguido del pronador redondo, que su inserción es en la superficie lateral de la diáfisis radial. Tenemos el supinador, que su inserción es en el tercio proximal del radio. Los que actúan sobre el antebrazo. Tenemos el flexor radial del carpo, su inserción es en la base de los metacarpios 2 y 3. Tenemos el flexor cubital del carpo, su inserción es en el pisiformes ganchoso metacarpo quinto. Tenemos el flexor superficial de los dedos, que su inserción es en los falanges medial 2 al quinto. Tenemos segundo al quinto. Tenemos el palmar largo, que su inserción es en el retináculo flexor y aponeurosis palmar. Tenemos el flexor profundo de los dedos, su inserción es en los falanges distales segundo al quinto. Tenemos el flexor largo de los dedos, que su inserción es en los falanges distal primero. Continuamos con los músculos de la muñeca y de la mano. Tenemos el extensor radial largo del carpo, su inserción es en la base del carpo segundo. Tenemos el extensor radial corto del carpo, que su inserción es en la base del metacarpo tercero. Tenemos el extensor de los dedos, que su inserción es en las superficies dorsales de los falanges segundo al quinto. Tenemos el extensor del meñique, que su inserción es en los falanges proximal quinto. También tenemos el extensor cubital del carpo, que su inserción es en la base de la superficie de la diáfisis cubital del carpo quinto. Luego le sigue el abductor largo del pulgar, que su inserción es en el trapecio base del metacarpo primero. Tenemos el extensor corto del dedo pulgar, que su inserción es en los falanges proximal primero, seguido del extensor largo del pulgar, que su inserción es en el falange distal, y luego el extensor del índice, que su inserción es en los falanges media y distal del índice. Continuamos con el abductor del pulgar, que su inserción es en la superficie medial de la falange proximal primera. El aductor corto del pulgar, que su inserción es en la superficie lateral de la falange proximal primera. Luego el flexor corto del pulgar, que su inserción es en el falange proximal primero. Luego tenemos el oponente del pulgar, que su inserción es en el metacarpo primero. Seguido del aductor del meñique, que su inserción es en la superficie medial de la falange proximal quinta. Continuamos con el flexor corto del meñique, que su inserción es en la superficie media de los falanges proximal quinto. El oponente del meñique, que su inserción es en la superficie medial del carpo quinto. Seguido de los 4 músculos dorsales interóseos, que su inserción es en los falanges proximales del segundo al cuarto. Seguimos con los 3 músculos palmares interóseos, que sería su inserción en los falanges proximales segundo, cuarto y quinto. Tenemos los 4 músculos lumbricales, que su inserción es en los falanges proximales del segundo al quinto. Acá podemos seguir observando la mayoría de los músculos que he mencionado, de los músculos de las manos. Puedo concluir que el sistema muscular es una pieza muy fundamental en el funcionamiento del cuerpo humano, permitiendo el movimiento, la estabilidad, la regulación de funciones vitales. También que el sistema muscular no solo es movimiento, sino que también es contracción y relajación, que tenemos entre 600 a 800 músculos, y que existen 3 tipos de músculos: los lisos, el músculo estriado esquelético, el músculo estriado cardíaco. También podemos observar que el sistema muscular nos ayuda o desempeña un papel indispensable en nuestra salud y bienestar, porque como ya habíamos hablado, el sistema muscular, gracias a las contracciones y las relajaciones, permiten actividades que pasan en el interior de nuestro cuerpo y que nos ayudan en nuestra salud. También pudimos observar los músculos de la cara, los músculos del cuello, de la espalda, de los brazos, de las manos, de las
pelvis, de las piernas. Tenemos una gran cantidad de músculos y sin y es muy importante conocer de ellos, ya que gracias a cada uno de estos músculos podemos realizar actividades diariamente y, y como estamos estudiando en esta área de la medicina, pues nos ayuda a entender de mejor manera cómo funciona nuestro cuerpo. Así que puedo concluir que el sistema muscular merece toda nuestra atención y cuidado, ya que gracias a ellos nos podemos movilizar y que también le debemos dar una salud, ya que eso, bueno, debemos mantener nuestra salud, ya que eso influye directamente en nuestra calidad de vida. Y que debemos entender su funcionamiento y mantener hábitos saludables, que esto nos permiten aprovechar en su máximo potencial y disfrutar de una vida plena y activa. Muchas gracias. El sistema esquelético es uno de los puntos más importantes en nuestro cuerpo, ya que nos da soporte, nos provee células sanguíneas y es un factor crucial y el más importante en el movimiento de nuestro cuerpo, ya que es una palanca para que éste sea posible. Muchas gracias.